tenía que hacer para que esta voz salga, salga, salga a redarguir y a descontaminar los aires que fueron contaminados. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amados, buenas noches. Dios les bendiga rica y poderosamente a todos y cada uno de los que están en sintonía a través de Facebook para poder esta noche disfrutar, continuar con esta experiencia que estamos teniendo de ministrar el estudio de Semana Santa, la Semana Mayor, la semana donde nació la salvación del pueblo gentil. Buenas noches, Dios me les bendiga a todos, esperamos que sean de una experiencia grata y poderosa, y naturalmente es bueno que usted tenga un lápiz y un papel que pueda apuntar todos estos detalles, porque no podemos permitir que pase por alto, repito, que pase por alto la semana mayor, repito, la semana mayor de toda la semana de la tierra. Esperamos en esta noche usted pueda entender con toda claridad dónde, cómo, cuándo y por qué estamos celebrando una Semana Santa. Estamos tratando, repito, estamos tratando de que esto quede grabado en el corazón, en la mente de todos y cada uno de los que están en sintonía con la programación de Momentos Proféticos TV, porque es nuestro interés, es nuestro propósito, es nuestro interés, es nuestro propósito que usted pueda capacitarse en el conocimiento, en el conocimiento de lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Así que ponga mucha atención. Nos humillamos ante la presencia de Dios para poder ponernos en las manos del Espíritu Santo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que tú nos concedes en esta preciosa noche, de permitir que tu santo y bello Espíritu pueda ministrar a esa multitud que se reúne a través de los medios de comunicación de Facebook para poder ver, oír y entender qué es la Semana Santa. Por favor, toma tú el dominio. Por favor, toma tú el control, que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Por favor, que la sangre maravillosa de Jesús sea conmigo, perdone mis acciones, mis actitudes, mi comportamiento de este día, y podamos ser instrumentos de orientación, capacitación, conocimiento al pueblo que nos ve y que nos escucha. A ti te daremos toda la gloria y toda la honra cuando al final de esta transmisión tú hayas sido glorificado y el pueblo haya sido edificado. En el nombre de Jesús me deposito en las manos de tu santo y bello Espíritu. Coordina toda la programación para que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, saludamos a toda esa bella y preciosa audiencia, en forma especial las ovejas de la iglesia La Roca, de aquí del pueblo de Utuado, donde estamos conscientes que en este momento nos estamos comunicando y nos estamos alimentando y nos estamos orientando, no en el templo, sino a través de las redes, a través de Facebook, a través de la maravillosa experiencia del Internet. A Dios de la gloria, a Dios sea la gloria y a Dios sea la honra, que en esta noche Dios sea glorificado y usted pueda ser edificado. En el nombre de Jesús, que así sea. Estamos tratando
de que el pueblo pueda conocer y pueda entender con toda claridad. ¿Qué es Semana Santa? Repito, ¿qué es Semana Santa? Repito, ¿qué es Semana Santa? Y naturalmente sé que lo he hablado el lunes, sé que lo he hablado martes y hoy es miércoles, pero es que precisamente estamos repasando para que este conocimiento quede grabado en la mente y en el corazón de todo el cuerpo de Cristo, y aún de aquellos que están apartados, y aún aquellos que no le han conocido. Esperamos que por medio de esta maravillosa experiencia le puedan conocer. A Dios vamos a dar toda la gloria y toda la honra cuando al final de toda esta experiencia tú hayas sido edificado. Pero antes, pues naturalmente, repasamos la maravillosa o la terrible experiencia que está viviendo el mundo entero. Aquí tengo la prensa, repito, aquí tengo la prensa que nos informa de la siguiente manera. Hacen un llamado a Puerto Rico. Puerto Rico, véanlo como un sacrificio de Cuaresma, haciendo uso, repito, haciendo uso de la Semana Santa, donde hubo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y hacen un llamado, repito, y hacen un llamado a la población de Puerto Rico. Población de Puerto Rico, esta semana, véanlo como un sacrificio de Cuaresma. Por eso es que en este momento histórico nosotros tenemos que entender que lo que está pasando, hermanos, que lo que está pasando a nivel mundial, repito, que lo que está pasando a nivel mundial no es otra cosa, hermanos míos, no es otra cosa que el cielo tratando de comunicarse con el cuerpo de Cristo. Repito, que el cielo tratando de comunicarse con el cuerpo de Cristo. Porque lo que los gentiles, repito, perdón, lo que los que no han conocido al Señor ven esto como una cosa terrible, el cuerpo de Cristo lo tiene que ver como un aviso. Repito, como un aviso. Perdónenme, hermano, que no sé si va a entender, como una bendición que le están avisando al cuerpo de Cristo que lo que está sucediendo sobre la faz de la tierra es un aviso de que Cristo viene, repito, de que Cristo viene, y que todo esto, hermanos míos, no lo podemos evitar, porque una cosa es leerlo en la Escritura, repito, una cosa es leerlo en la Escritura y otra cosa es vivirlo, repito, y otra cosa es vivirlo. Y naturalmente, cuando nosotros estamos viviendo lo que está escrito, ahora que podemos entender, habrá terremotos en diferentes lugares. Puerto Rico está temblando el mundo entero, pero Puerto Rico ahora no lo leyó, ahora lo ha vivido y todavía lo está viviendo, porque la tierra de Puerto Rico todavía sigue temblando. Y naturalmente, así, repito, así como era fácil leer, habrá terremotos en diferentes lugares, y ahora que lo hubo en Puerto Rico y lo hay en diferentes partes del mundo entero, ahora que se puede entender, porque ahora lo estás viviendo, ahora estás viviendo lo que está escrito como señal, como evidencia. Asimismo, repito, asimismo, evidencia del arrebatamiento, habrá peste en el mundo entero. Pues naturalmente, una cosa es leerlo, repito, una cosa es leerlo en la Biblia como señal del arrebatamiento, y otra cosa es vivirlo, repito, y otra cosa es vivirlo. Y aquí tenemos cómo la prensa, repito, cómo la prensa hace un llamado al pueblo, repito, al pueblo, pero en forma especial nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo, que somos los que estamos entendiendo qué hora es en el reloj profético de Dios.
nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo, mire cómo la prensa, ya la leí, véanlo como un sacrificio de Cuaresma. Ahora, el comité que está bregando con el COVID-19 pide al pueblo un sacrificio. Hermano, ¿me están entendiendo? Porque están conectando, repito, porque están conectando lo que está sucediendo, repito, lo que está sucediendo, que lo veamos como un sacrificio, que es el sacrificio de la Semana Santa, repito, que es el sacrificio de la Semana Santa, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que lo veamos de esa manera. Naturalmente, nosotros, el cuerpo de Cristo, lo vemos como una señal, repito, lo vemos como una señal, lo vemos como una evidencia del momento histórico que estamos viviendo. A Dios vamos a dar toda la gloria y a Dios vamos a dar toda la honra cuando todo esto haya pasado y la iglesia, el cuerpo de Cristo, haya quedado edificado y fortalecido. Y esto es en el mundo entero, hermano. Repito, y esto es en el mundo entero. Dice la noticia, el COVID-19 en América Latina y en el Caribe. Oiga, y da por aquí el resultado. México, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Perú, Panamá, Argentina, Colombia, Chile, Honduras, el mundo entero siendo visitado por el coronavirus. Nosotros estamos aquí en esta noche con el propósito, hermanos míos, de que nosotros podamos ver con toda claridad. Denme un segundito, discúlpenme un momentito, hermano. Perdonen la interrupción. Nosotros los que estamos en este momento sobre la faz de la tierra, tenemos que entender con toda claridad, porque el mensaje, hermano, porque el mensaje del coronavirus es un mensaje directo al corazón del cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo el que tiene que entender con toda claridad. ¿Cómo están avisando? Repito, ¿cómo están avisando de que los días del cuerpo de Cristo están contados? Y que ciertamente, como dice el Evangelio, vosotros sabéis perfectamente bien. Fíjese, dice perfectamente bien que el día del Señor vendrá. No vamos a saber día y hora, repito. No vamos a saber día y hora. Vamos a conocer el tiempo. Repito, el tiempo del arrebatamiento. Y nosotros estamos ante el testimonio con este coronavirus que la venida del Señor está a la puerta. Y a Dios vamos a dar toda la gloria y a Dios vamos a dar toda la honra. Porque ciertamente, amados míos, el coronavirus no nos va a desorientar. Repito, no nos va a desorientar. Y naturalmente, esto coronavirus ha tomado dominio y control, repito, ha tomado dominio y control de las mentes y de los corazones que se han olvidado, repito, que se han olvidado que estamos en la semana mayor, repito, que estamos en la semana mayor. Me acuerdo como niño que la semana mayor, desde el lunes hasta el domingo, la programación radial inconversa era simplemente himnos de alabanza.
y no había programación regular, secular. Y nosotros tenemos que entender con toda claridad que si alguna vez había que honrar, si alguna vez había que honrar la Semana Santa, es ahora. Que aunque no estamos en el templo, repito, mejor dicho, que aunque no estamos en la casa de Dios, porque yo estoy en el templo, porque yo soy el templo del Espíritu Santo, pero en la casa de Dios, donde ciertamente, amados míos, es la primera vez en la historia, repito, es la primera vez en la historia de la iglesia en Puerto Rico y en el mundo entero que el cuerpo de Cristo no puede ir a la casa de Dios. Repito, que el cuerpo de Cristo, por primera vez en la historia, no puede ir a la casa de Dios, y en forma especial, hermano, y en forma especial, repito, y en forma especial, la Semana Mayor, repito, porque la Semana Mayor, normalmente, repito, normalmente la casa de Dios se llena, repito, la casa de Dios se llena, y naturalmente llegan inconversos, llegan amigos, y llegan diferentes, porque ya tienen en el corazón y en la mente que la Semana Santa, repito, que la Semana Santa es una semana especial, de entre todas las semanas, de tal manera que a la Semana Santa se le llama la Semana Mayor. Por eso es que en este momento histórico, hermano, repito, por eso es que en este momento histórico nosotros no podemos dejarnos cautivar por el coronavirus, repito, por el coronavirus. Al coronavirus ya yo ungí, repito, al coronavirus ya yo ungí, repito, el dintel, la puerta de mi hogar, el dintel y la parte de arriba de la puerta, yo, dirigido por el Espíritu Santo, me dirigió a ungir, porque esa es la marca, repito, esa es la evidencia, repito, que de ahí para acá quien controla es la sangre derramada en la cruz del Calvario. De ahí para afuera, pues naturalmente, Dios tenga misericordia del vecindario, Dios tenga misericordia del que no ha conocido al Señor. Pero ya yo, dirigido por el Espíritu Santo, ungí la entrada de nuestro hogar con aceite, y le recomiendo a todos los que me están viendo que saquen un momentito aceite ungido y hagan una oración y vayan y se paren frente a la puerta, y en el dintel de la puerta pongan aceite en la parte de arriba y en los dos lados con aceite ungido, como evidencia de que este hogar le servimos al Rey de Reyes y Señor de señores, porque dice: plaga no tocará tu morada. Créalo, créalo, créalo y lo verás hecho una realidad. Nosotros, repito, nosotros no vamos a ser tocados, invadidos por ese virus que está tocando al mundo entero. En el cuerpo de Cristo estamos protegidos, repito, estamos protegidos contra toda plaga, y la palabra nos garantiza que la plaga no tocará tu morada. Pero entonces, no quiero que el pueblo pase por alto. Repito, no quiero que el pueblo pase por alto la Semana Mayor, repito, la Semana Mayor, que es la Semana Santa. Damos un pequeño repaso y continuamos adelante con lo que hoy es miércoles de Semana Santa. Ya hablamos lunes, ya hablamos lo que pasó martes, pero lo repasamos, porque quiero que quede grabado en el corazón y en la mente del pueblo. Escúcheme, la Semana Santa, como les dije, nació en la tierra de Egipto, repito, en la tierra de Egipto, con el pueblo hebreo. Es la evidencia, repito, es la evidencia de que el pueblo hebreo salía del yugo
de esclavitud de la tierra de Egipto. Y mandaron a matar un cordero, dice, en el primer mes del año, porque al pueblo hebreo le cambiaron el calendario, y el calendario hebreo, el primer mes del año no es enero, repito, es abril. Y ahí comienza, repito, y ahí comienza la historia, la ceremonia de donde nace la Semana Santa. Nace en la tierra de Egipto. Y dice la Escritura, repasando. Éxodo 12, 2 y 3 establecen el mes de abril para celebrar la semana de partida de la liberación del yugo de esclavitud. Oiga, Éxodo 12, 13. Mandaron a tomar un cordero para cada familia. Éxodo 12:5. Ese cordero tiene que ser macho sin defecto, decía las instrucciones. Éxodo 12:6. Ese cordero tenían que matarlo entre las 2 tardes. Éxodo 12:46. A ese cordero no le podían quebrantar ningún hueso. Éxodo 12 y 13. La sangre de ese cordero iba a ser puesta en el dintel de la puerta de todos los que estaban en Gosén, porque la muerte venía a visitar la tierra de Egipto, y donde no estuviera la sangre iba a morir el primogénito de cada familia donde no estuviera la sangre. Éxodo 12:8. Mandaron a comer la carne de ese cordero, porque ellos iban a salir hacia la tierra prometida para salud y fortaleza. Es cuando entonces, escuche, es cuando entonces encontramos con toda claridad, repito, encontramos con toda claridad que Jesús se constituyó en el Cordero de Dios. Repito, en el Cordero de Dios, subrayo, en el Cordero de Dios. Hermano, por favor, entienda lo que estoy diciendo. El Cordero es una cosa y Dios es otra. El Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Quién es el Cordero de Dios? Por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender, dice de la siguiente manera. Al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús. Vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él para ser bautizado en las aguas. Para ser bautizado en las aguas. Para ser bautizado en las aguas. Oiga, y dijo Juan el Bautista: he aquí, este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender que entonces, escúcheme por favor, los hebreos usaron un cordero animal. Repito, los hebreos usaron por instrucción de Dios un cordero animal. Pero ahora viene un cordero humano. Repito, pero ahora viene un cordero humano. Y este cordero humano, repito, y este cordero humano venía a bregar con el pecado del ser humano. Repito, venía a bregar con el pecado del ser humano. Y vea cómo Jesús es una réplica, repito. Vea cómo Jesús es una réplica. Repito, vea cómo Jesús es una réplica. Oiga bien, repito. La ceremonia pascual
hebrea con el animal, con el animal. Le ordenaron que fuera en el mes de abril. Oiga bien ahora, Jesús como judío, los apóstoles como judíos, tenían por obligación que celebrar la ceremonia que había sido establecida al pueblo hebreo, porque aquello fue por estatuto perfecto para todas las generaciones. Y es cuando entonces, escúcheme por favor, dice Lucas 27 del 7 al 13, que Jesús celebra el sacrificio del Cordero Pascual hebreo en la fecha que había sido establecida en el mes de abril. Oiga bien, Hechos 16:31, Jesús es para toda la familia de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual animal era para todas las familias hebreas. Oiga bien, Hebreos 4:15 dice con toda claridad, Jesús es macho y sin defecto. ¿Por qué? Porque Éxodo 12:5 dice que el cordero animal tenía que ser macho y sin defecto. Oiga bien, Mateo 27:46 al 50 dice que Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque Éxodo 12:6 dice que aquel cordero animal lo mataron entre las 2 tardes. Oiga, Juan 19:31 a 36 dice que a Jesús no le rompieron ningún hueso. Fíjense, le rompieron los huesos al ladrón de la izquierda, le rompieron los huesos al ladrón de la derecha, y cuando llegaron donde Jesús ya estaba muerto y no tuvieron que romperle ningún hueso. Oiga bien, Éxodo 12:13, la sangre de aquel animal cordero era para ponerlo en el dintel de la puerta para cuando pasara la muerte no entrara a ese hogar. Pues naturalmente, Mateo 26, 27 y 28, la sangre de Jesús, repito, derramada en la cruz del Calvario, le evita la muerte espiritual al cuerpo de Cristo. Éxodo 12:8, le mandaron a comer la carne de aquel animal porque iban a salir hacia la tierra prometida al pueblo hebreo. Primero de Pedro 2:24 y Mateo 26:26. Jesús entra en la Santa Cena y cuando entra en la Santa Cena levantó el pedazo de pan y dice, esta es mi carne. ¿Qué carne? La carne que iba a sustituir, repito, la carne que iba a sustituir la del cordero animal. Repito, y cualquiera que coma y beba la Santa Cena, la sangre guarda al pueblo de la muerte espiritual, y la carne en el pan, repito, y la carne en el pan es para fortaleza y salud de todo el cuerpo. Repaso. Viene el lunes. Entonces, perdón. Primero viene el Domingo de Ramos. Usted sabe que ya lo habíamos leído y lo habíamos enseñado. Y ahora viene el lunes. El lunes, como le dije, repito, en Marcos 11, 12 al 14, está la evidencia que Jesús fue a comer porque tuvo hambre. ¿Que tuvo qué? Hambre. Todas estas son evidencias. Repito, todas estas evidencias de quién es Jesús. Repito, de quién es Jesús. Porque nosotros estamos tratando de acentuar, hermanos míos, que no le joven la gloria a Dios. Repito, que no le joven la gloria a Dios. Porque la gloria de Dios en Jesús, repito, la gloria de Dios en Jesús es que Jesús renunció
a Dios. Jesús renunció a Dios, repito, y se hizo hombre 100%. Esto sigue, repito, esto sigue trayendo conflicto, esto sigue trayendo diferencias entre los ministerios, pero yo no voy para atrás ni una jota ni una tilde. Mañana, jueves, yo le voy a evidenciar con un chojo de citas bíblicas, no interpretación, citas bíblicas, de que Jesús es tan hombre como usted y como yo. Repito, es tan hombre como usted y como yo. Porque Jesús venía a resolver el problema en que el hombre había caído. Y no lo podía resolver como Dios, porque entonces no servía. Tenía que resolverlo como ser humano. Repito, tenía que resolverlo como ser humano. Por eso es que a Jesús se le da el título, el Cordero de Dios. Repito, el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Y precisamente el lunes, repito, el lunes de la Semana Santa, en Marcos 11, 12 al 14, aparece la experiencia que Jesús tuvo hambre. Repito, que Jesús tuvo hambre. Y como tuvo hambre, se movió a una mata de higuera, buscando fruto de esa mata. Repito, buscando fruto de esa mata. Y dice el Evangelio que no encontró nada más que hoja. Repito, nada más que hoja. Cuando encontró nada más que hoja, pues naturalmente vino a la boca de Jesús unas palabras donde dijo: nunca, jamás, nadie coma fruto de ti. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo la patria celestial en ese momento? Perdónenme, hermano, pero quien tenía la agenda de salvación hasta el momento, hasta ese momento, era la ceremonia del cordero animal. Y en el templo, repito, y en el templo, los sacerdotes derramaban la sangre. Por medio de la sangre de animales, ellos alcanzaban llevar el perdón de pecado al pueblo. Pero es cuando entonces Jesús saca de circulación, repito, arranca de circulación ese sistema de perdón de pecado por la sangre de animales. Porque ahora venía la sangre del Cordero de Dios. Repito, ahora venía la sangre del Cordero de Dios y venía a bregar con el pecado del mundo. Y ahí cuando entonces aparece en Marcos 11, 12 al 14, donde Jesús trae palabras de sentencia. Nunca jamás vuelva nadie a comer fruto de ti, y maldijo la higuera. ¿Quién es la higuera? Repito, ¿quién es la higuera? Pues naturalmente en el libro de Joel, en el capítulo 1, versos 6 y 7, identifica que la higuera es el pueblo de Israel. Repito, es el pueblo de Israel. Y es cuando entonces Jesús desconecta la salvación de el pueblo de Israel. Porque ciertamente, repito, porque ciertamente habían perdido la noción. De tal manera, hermano, de tal manera que Jesús entró al templo y lo que encontró fue un supermercado. Repito, y lo que encontró fue un supermercado. Y ellos habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones.
Y ahí fue que entonces vino la sentencia en boca de Jesús, cuando dijo, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y desconectó, repito, y desconectó el plan de salvación del pueblo de la ceremonia hebrea. Repito, de la ceremonia hebrea, del sacrificio hebreo, del sacrificio de animales. Por eso al otro día martes, repito, al otro día martes de la Semana Santa, pasaron y la higuera se había secado desde las raíces, completamente muerta, indicando, se acabó. No hay más oportunidad de salvación a través del Viejo Testamento, repito, a través del Viejo Testamento. ¿Por qué, hermano? Porque exactamente el pueblo tiene que entender con toda claridad, hermano. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Nosotros estamos tratando de que el pueblo pueda ver que la ceremonia del templo se acabó y el pueblo hebreo terminó su misión, hermano. El pueblo hebreo terminó su misión. Dice con toda claridad. Dice con toda claridad. Porque será propicio por sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y si lo ha dado por viejo al primero, dice, se envejece y está próximo a desaparecer. Es lamentable y es triste que el cuerpo de Cristo, hermano, que el cuerpo de Cristo todavía están honrando lo que Jesús sacó de circulación. Hermano, el templo, repito, el templo, Jesús dijo eso en el año 33. El templo fue destruido en el año 70. Jamás haya sido volvido a edificar el templo. Pero ¿qué pasa? Que estamos en la recta final. Repito, estamos en la recta final. Y ahora es que viene, hermano, y ahora es que viene la enseñanza completa de que vamos a ver con toda claridad que el pueblo hebreo, hermano, repito, que el pueblo hebreo, para poder ser salvo, repito, el pueblo hebreo, para poder ser salvo, tiene que llegar a los pies de Jesucristo, repito, tiene que llegar a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora viene un nuevo pacto. Y si es un nuevo pacto, ha sido dado por viejo al primero. Y esto, sí, y lo que se da por viejo, se envejece y está próximo a desaparecer. Nosotros tenemos que entender con toda claridad, hermano. Escuche, por favor. Nosotros tenemos que entender con toda claridad que en este momento histórico están tratando de decirle al cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, tú no tienes nada que mirar, tú no tienes nada que buscar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, repito, el pueblo de Israel, la ceremonia de Israel, hermanos míos, ya no tienen nada que ofrecer al mundo entero como perdón de pecado, como reconciliación, como vida eterna. Porque el pueblo de Israel ha sido sacado, hermano, como instrumento de salvación, de tal manera que dice el Evangelio con toda claridad que reconocerán al que traspasaron. ¿Quién? El pueblo de Israel. Dice, y entonces todo Israel será salvo. Por favor, entiéndelo.
Yo no tengo nada contra el pueblo de Israel, pero no puedo permitir, hermano, pero no puedo permitir, repito, pero no puedo permitir que sigan conectados a lo que Jesús ya desconectó. Repito, a lo que Jesús ya desconectó, porque el viejo pacto, repito, el viejo pacto ya desapareció con la destrucción del templo en el año 70. Escuche. Pero hay un problemita. ¿Cuál? Que nosotros no podemos de ninguna manera caer en la trampa que va a caer el pueblo hebreo. ¿Cómo? En la trampa que va a caer ¿quién? El pueblo hebreo. ¿Sabe lo que dice el Evangelio? Que el pueblo hebreo va a reconstruir, repito, que va a reconstruir, repito, que va a reconstruir, ¿sabe qué? El templo que Dios destruyó. El templo que Dios destruyó. Yo fui algunas 10 veces a la tierra de Israel y vi con toda claridad las vestiduras sacerdotales, el animal y toda la ceremonia para volver de nuevo a instalar el nuevo templo que está próximo a ser reconstruido y levantado en la tierra de Israel. Amados míos, perdónenme, pero no hay una cosa más mala que la desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque quien se va a sentar en ese templo, repito, quien se va a sentar en ese templo, repito, quien se va a sentar en ese templo no es nada bueno, no es nada bueno. En ese templo se va a sentar nada más y nada menos que el personaje llamado el Anticristo. Repito, el Anticristo. Por eso es que en esta hora y en este momento, nosotros los que estamos sobre la faz de la tierra, tenemos que entender con toda claridad que nosotros tenemos que ser fieles seguidores del Evangelio. Repito, fieles seguidores del Evangelio. Porque el Anticristo se le va a sentar en el templo, repito. ¿En qué templo? En el que va a ser reconstruido. Ya tienen las vestiduras, ya tienen la vaca roja, ya tienen, hermanos, ya tienen todo. Ya nombraron hasta el sacerdote que va a ministrar en el templo que van a reconstruir. Y naturalmente, la iglesia no puede caer en esa trampa. Repito, la iglesia no puede caer en esa trampa porque, escúcheme por favor, Israel se va a arrepentir de todo eso que ha hecho negativo. Y entonces van a reconocer al que traspasaron y entonces todo Israel será salvo. Naturalmente, nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos que sentir angustia y dolor por ellos. Repito, por ellos, porque ellos todavía no han conocido quién es el camino, quién es la verdad, quién es la vida. Ya nosotros lo reconocimos. Ahora vamos a entrar en una etapa muy distinta a la que estamos teniendo. Nosotros vamos a entrar en la estatura del varón perfecto. Pero esos son otro tema que no lo vamos a coger en este día. Oiga bien, el lunes maldice la higuera se muere. El martes encuentra la higuera seca, o sea, no hay oportunidad para que el pueblo hebreo vuelva a mantenerse como la evidencia de salvación terrenal para nadie en la tierra. La evidencia de salvación sobre la faz de la tierra ahora cae sobre el Cordero hombre, repito, el Cordero de Dios hombre. Ellos tuvieron el Cordero animal, nosotros tenemos el Cordero hombre. El animal perdonaba, el hombre limpia, descontamina, santifica, perfecciona a todo ser humano que quiera hacer la voluntad
de Dios. Oiga bien ahora, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Sigamos a Jesús durante la Semana Santa. Mateo 26, repito, Mateo 26 nos empieza a indicar. Dice, Mateo 26 nos dice de la siguiente manera. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? 2 días. Entonces, estamos hablando de miércoles, jueves y viernes. Jueves hacen la Pascua, se celebra la Pascua. El viernes muere el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hoy miércoles, oiga, hoy miércoles, dice la Escritura, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, digo, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? ¿Qué Pascua? La Pascua hebrea, con el animal, repito, porque Jesús como hebreo, los discípulos como hebreos, tenían que honrar lo que había sido establecido por perpetuo sacrificio y por perpetua celebración. Y Jesús dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua hebrea? La Pascua hebrea con el animal. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, Jesús estaba tratando de decirle, ahora yo soy la Pascua, ahora yo soy el Cordero, ahora yo soy el Cordero que va a ser sacrificado. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, esto es miércoles, repito, esto es miércoles, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza. ¿Cuándo? Miércoles, repito, miércoles. Dice, estando sentado en la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, porque estaban derramando un perfume caro sobre la cabeza de Jesús. Y dice, y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Miércoles, pues ha hecho conmigo una buena obra. Oiga bien, porque siempre tendréis los pobres con ustedes. Siempre tendréis los pobres con vosotros. Pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Estaba Jesús tratando de preparar a los discípulos que entendieran con toda claridad que Él iba a sustituir al cordero animal, repito, al cordero animal, que Él iba a sustituir al cordero animal. Pero ellos no podían ver, repito, ellos no podían ver. Estaba Jesús tratando de convencerlos, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. El que hizo milagros,
el que hizo prodigio, el que hizo maravilla, el que caminó sobre las aguas, el que resucitó muerto, ahora está anunciando su muerte. Y naturalmente los discípulos no podían percibir que una persona tan poderosa como Jesús pudiera tener programa de muerte. Pero naturalmente la vida de Jesús iba a ser ofrendada, repito, iba a ser ofrendada, sustituyendo al Cordero Pascual hebreo, repito, sustituyendo al Cordero Pascual hebreo. Ahora, la sangre de él, repito, derramada en la cruz del Calvario, iba a guardar ¿qué? Dice, la sangre de Jesús iba a evitar la muerte espiritual del cuerpo de Cristo. Por eso es que en este momento histórico yo no puedo permitir que pase por alto, hermano, que pase por alto la Semana Mayor, lo que el mundo conoce como la Semana Santa, los últimos pasos de Jesús vivo, repito, de Jesús vivo sobre la faz de la tierra. Venía el momento histórico donde se acercaba, repito, donde se acercaba su sacrificio por la humanidad, porque él se iba a constituir en el Cordero, repito, en el Cordero de animal que del pasado. Ahora él venía a sacar ese Cordero de circulación y venía a ponerse el ser humano para poder conquistar la humanidad, para poder conquistar, para poder lograr el perdón de la humanidad. Repito, para poder lograr el perdón de la humanidad, ahora tenía que ser un ser humano. Es que la gente no sabe, hermano, cuán ofensivo es que el cuerpo de Cristo, repito, es que el cuerpo de Cristo no puedan ver el sacrificio, repito, el sacrificio de un ser humano para rescatar para atrás, hermano, para rescatar para atrás el ser humano que se había perdido. Satanás tenía victoria porque el ser humano había sido multiplicado sobre la faz de la tierra con el mal que Satanás puso en el corazón, en la vida de todo ser humano. Por eso es que Dios tuvo problemas en el pasado. ¿Sabe por qué? Oiga bien, en los días de Noé, ¿qué pasó? En los días de Noé tuvo Dios que destruir el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque toda la humanidad que existía tuvo que destruirla. ¿Sabe por qué? Porque el mal se había apoderado del ser humano. Repito, se había apoderado del ser humano. Y ahí es cuando viene la reunión, repito, y ahí es cuando viene la reunión celestial, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ahí es donde entonces, escúcheme bien, escúcheme, ahí es donde entonces Jesucristo dice al Padre, Padre, hazme un cuerpo, yo voy a renunciar a Dios. Repito, yo voy a renunciar a Dios. Eso lo dice el Evangelio. Vamos a leérselo porque, hermanos míos, el pueblo tiene que entender con toda claridad que nosotros no estamos inventando. El libro de Filipenses, en el capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga, el cual siendo en forma de Dios, ¿quién?
Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Oiga bien ahora, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por favor, cuerpo de Cristo, no deshonre la honra, la gloria más grande jamás existida ante la presencia de Jesús, ante la presencia de Dios Padre. Es Jesús, porque Jesús tomó la voluntad de renunciar a Dios. Oigan. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Perdóneme, hermano. Mire, yo tengo esta camisa. Para yo despojarme de esta camisa, yo tengo que quitarme la camisa. Usted tiene que entender, Jesús es parte de Jesucristo es parte de la Trinidad de Dios. Jesucristo es parte de la Trinidad de Dios. Jesús es parte de la composición humana. Repito, Jesucristo es parte de la Trinidad de Dios. Y se reunieron. Hazme un cuerpo. Hermano, escúcheme por favor. Adán no fue engendrado. Adán fue creado. Y le dieron la orden a Adán y a Eva. Llenar la tierra. Ya estaba la máquina reproductiva. Repito, ya estaba la máquina reproductiva humana sobre la faz de la tierra. Entonces, si Jesús renuncia a Dios y viene a ser un ser humano, escuche, oiga, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Perdóneme, hermano, ¿usted está oyendo? Que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Oiga bien ahora, hecho semejante a los hombres. Perdóneme, hermano, por favor, entienda. Usted no está faltándole a Dios con reconocer lo que la Biblia establece, que Jesús no es Dios, Jesucristo es Dios. Repito, Jesucristo no es Dios. Por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender lo siguiente. Jesús vino a demostrar, porque Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado, repito. ¿Y quién lo engendró? El Espíritu Santo. ¿Y dónde el Espíritu Santo engendró? En el vientre de María. Y María lo que parió no fue a Dios. María lo que parió no fue a Dios. María lo que parió fue un ser humano. Pero ese ser humano tenía la posición de Dios, pero había renunciado a ella con el propósito de llegar sobre la faz de la tierra a rescatar la imagen y semejanza de Dios humana. La imagen y semejanza de Dios humana. Y esta semana, hermano, es la semana de entre todas las semanas del año que la humanidad la separó. Repito, que la humanidad la separó para reconocer a Jesús como el Salvador del mundo. Pero antes de que los seres humanos separaran esta semana, ya el Evangelio
ya lo había separado. La última semana de Jesús sobre la faz de la tierra. Escúcheme, véalo, hoy es miércoles. Y dice Mateo 26, repito. Y dice Mateo 26. Y dice Mateo 26. 26. Dice de la siguiente manera. 1 al 5. Entonces dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a los discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua hebrea animal, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entre los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Dice entonces, miércoles, mire, dice, sigue diciendo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿por qué este desprecio? ¿Por qué no podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, repito, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Hermano, ese es el momento en que empieza miércoles, repito, la coordinación para llevar a Jesús a la muerte. ¿Por qué? Porque, escúcheme por favor, el cordero animal, para poder ser efecto en su misión, tenía que morir. Repito, tenía que morir. Y la sangre del cordero animal era puesta en el dintel de las casas de los hebreos, para que cuando la muerte pasara, pues naturalmente viera la sangre y no entraban a esa casa. Y la carne era para comérsela, para fortaleza y salud, porque iban a salir hacia la tierra prometida. Entonces, aquí tenemos a Jesús, repito, aquí tenemos a Jesús defendiendo una mujer que derrama sobre él un perfume de gran precio. Los discípulos, pero uno en principal, Judas, dice el Evangelio, Judas, levantó voz de protesta, diciendo, este perfume se pudo haber vendido a gran precio y dárselo a los pobres, ayudar a los pobres. Pero Jesús le contesta y le dice, oiga bien, porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Estaba tratando Jesús de hablarle a los discípulos. ¿Quién era él? ¿Quién era él? ¿Quién era él? ¿Quién era él? El Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Repito, el Cordero de Dios. Oiga bien, el Cordero de Dios. El Cordero no es Dios. Repito, el Cordero no es Dios. El Cordero es el instrumento de Dios.
que venía a bregar con el pecado, repito, que venía a bregar con el problema del pecado en el ser humano. Y es cuando entonces Jesús defendió, repito, Jesús defendió, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces, estaba Jesús tratando de llevarle el mensaje a los apóstoles, que eran los que iban a seguir con la enseñanza, que eran los que iban a tener la responsabilidad de bregar con el mundo entero, con el pueblo gentil. Nosotros tenemos que entender lo siguiente: Jesús no puede ser Dios. Yo no estoy ofendiendo a Dios con eso, hermano. Yo no estoy ofendiendo a Dios con eso. Jesús tenía que ser un ser humano, porque fue el ser humano el que falló, no fue Dios, fue un ser humano. Entonces, Dios vio que de la única manera de rescatar para atrás al ser humano era que un ser humano, repito, era que un ser humano se pusiera en el papel del Cordero Pascual animal. Repito, que un ser humano se pusiera en el papel del Cordero Pascual animal. Y ahí es donde entonces, hermanos míos, dice el Evangelio, usted lo leí, que Jesús renuncia a su posición de Dios. Repito, que Jesús renuncia de su posición de Dios. Un hermanito no entendía, repito, un hermanito no entendía, repito, un hermanito no entendía y me escribió por las redes. Pastor, entonces, ¿por qué razón Evangelio según San Juan en el capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo? Oiga lo que estoy leyendo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está describiendo el papel de Jesús antes de renunciar a Dios. En el principio era Dios. ¿El quién? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Era antes Dios, pero él renunció a Dios. Por eso dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién? Jesús. Era el Verbo. Jesús era el Verbo. Nosotros tenemos que entender. Yo no estoy tratando de que la Escritura, forzar la Escritura para que certifique que Jesús no es Dios. La Escritura tiene una información abundante, hermano, robusta, repito, robusta, porque el cielo quiere, repito, pero el cielo quiere, pero hay un problema, repito, pero hay un problema, ¿sabe cuál? Que el espíritu del anticristo, dice el Evangelio, 1 de Juan, capítulo 4, el espíritu del anticristo dice, ya está en el mundo. Y si alguien no quiere reconocer el papel de Jesús en el mundo, es el diablo. Porque el diablo sabe que Jesús lo destronó. Repito, lo destronó a un nivel que le dio la autoridad a cualquiera. En el cuerpo de Cristo te doy autoridad y poder contra todo poder de las tinieblas. Y cualquiera en el cuerpo de Cristo puede libertar un endemoniado. ¿Sabe por qué? Repito, ¿sabe por qué?
porque Jesús pagó el precio y venció, repito, y venció al diablo. ¿Quién? Jesús. Jesús. Repito, Jesús. Repito, Jesús. Repito, Jesús. Hombre, venció al diablo, venció los demonios, venció el pecado, venció la maldad, venció las tinieblas, venció todo. Porque dice, Jesús fue tentado en todo. Me quedo sin voz. Repito, me quedo sin voz, pero la poquita voz que me pueda quedar, la seguiré dedicando hasta que el pueblo, el cuerpo de Cristo, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, repito, reconozcan la maravillosa experiencia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Oiga bien, nosotros tenemos que entender con toda claridad. Esta semana existe porque hubo un Jesús hombre, que se echó arriba, que se echó encima toda la responsabilidad de la imagen y semejanza de Dios, sacarla en victoria. Aquí hay un ser humano, el primer ser humano falló, pero aquí vino otro ser humano, aquí vino otro ser humano. Satanás le tiró con todo, no pudo hacer nada. Todas se las batió, todas se las batió y salió en victoria contra todo poder de Satanás. Toda tentación, fue tentado en todo. ¿En qué falló Jesús? En nada. Y no fue Dios el que venció a Satanás. Fue Jesús, naturalmente, con la ayuda del Espíritu Santo que estaba en Jesús. Repito, con la ayuda del Espíritu Santo que estaba en Jesús. La parte divina de Jesús, la parte divina de Jesús viene por la intervención del Espíritu Santo en él. Por la intervención del Espíritu Santo en él. Oiga, caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Levantó muertos. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Multiplicó panes y peces. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo en él, y teniendo el Espíritu Santo en él, tiene la experiencia de tener la parte de Dios en su vida. Era lo único que él tenía de parte de Dios, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Lo que fue Jesús. Un ser humano con la unción y presencia del Espíritu Santo. Por eso es que en este momento histórico, esta semana, esta Semana Santa es la semana, hermanos míos, donde se engrandece, donde el cielo se recuerda de qué manera, de qué manera ese ser humano le devolvió a Dios lo que era de Dios. Le devolvió a Dios lo que era de Dios. ¿Y qué era de Dios? La imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Ahora, el cuerpo de Cristo, unos pocos del cuerpo de Cristo, van a subir a la estatura del varón perfecto. ¿Sabe quién es el varón perfecto? Jesús perfeccionado. ¿Cómo? Ay, Señor.
Jesús perfeccionado. Oiga bien, Hebreos capítulo 5, verso 8 dice, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque, óigame, y aunque era el Hijo, Jesús, aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No me diga que Dios tiene que aprender a obedecer. No me diga que Dios tiene que aprender a obedecer. Pero Jesús, hombre, tuvo que aprender a obedecer. Y esa obediencia, repito, y esa obediencia de Jesús le evidenció a la patria celestial que Él no se equivocó cuando puso a Adán y Eva perfectos sobre la faz de la tierra. Porque ahora mismo el cuerpo de Cristo, repito, el cuerpo de Cristo tiene lo que se llama el plan de salvación y estamos preparados para enfrentarnos a la muerte si nos toca, pero no estamos preparados para enfrentarnos al arrebatamiento vivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo todavía hay pleito, hay celo, hay envidia, hay contienda, hay murmuración, hay enemistades, hay amistad con el mundo, hay ropa indecorosa, hay desnudez en el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender, repito, y nosotros tenemos que entender que unos pocos, repito, que unos pocos del cuerpo de Cristo, escuche lo que dice el Evangelio, se van a armar del mismo pensamiento que se armó Jesús y vamos a subir a la estatura del varón perfecto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Jesús, habiendo sido perfeccionado. Hermano, perdóneme, por favor. Entienda, yo estoy tratando de sacar al cuerpo de Cristo de un problema serio. Serio, hermano, porque está la sentencia. El que no quiera reconocer a Jesús, hombre, Jesús, hombre, dice, no es de Dios, sino que dice, es el que no quiera reconocer que Jesús, hombre, dice, no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. Perdónenme, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, ustedes están entrando en un espacio profético muy delicado, porque en este momento histórico, si no empiezas a entender que hubo un modelo, repito, que hubo un modelo humano, para yo poder hacer la voluntad de Dios, como la hizo Jesús, pues naturalmente dice, yo no soy de Dios. Yo no soy de Dios. Ahora escuchen, por eso que dice, muchos van a procurar entrar al arrebatamiento vivo con la ignorancia, repito, con la ignorancia de poder entender que si proclamas y declaras que Jesús no es Dios, caes en pecado y te vas a las pailas del infierno. Esa es la administración del mal que está en ti. Pero no hay una gloria más grande para la patria celestial que podamos ver con toda claridad que un ser humano, 100% humano, no es 100% hombre y 100% Dios, no. Eso es un disparate. Repito, Él renunció a Dios. Repito, y Él no miente. Mentiroso es el diablo y mentirosos son los pastores y pastoras, evangelistas y maestros, hermanos, que están diciendo que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Mentira, 1000 veces mentira. Jesús evidenció, repito, Jesús evidenció y está escrito, lo vamos a ver
el jueves, mañana, hoy es miércoles, sí, mañana jueves, vamos a entrar con toda claridad a las 8 de la noche, repito, a las 8 de la noche, evidenciar una getragila de citas bíblicas que identifican a Jesús bajo la condición humana, repito, bajo la condición humana. Escuche, muchas personas, pero es que un ser humano no puede caminar sobre las aguas. Perdóneme, hermano. Repito, perdóneme, hermano. Oiga bien ahora. Jesús caminó sobre las aguas, es correcto. Entonces, ¿quién más caminó sobre las aguas? Pedro caminó sobre las aguas. Y Pedro es Dios, porque caminó sobre las aguas. Nosotros tenemos que entender que cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas y las aguas se pusieron, el viento sopló y el mar estaba bravo, entonces le dijo: Jesús, ten misericordia de mí que me ahogo. Pero ya había empezado a caminar. Y Jesús le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y Pedro no es Dios. Y Pedro no es Dios para caminar sobre las aguas, para identificar que Jesús es Dios porque caminó sobre las aguas. Jesús estaba caminando sobre las aguas en el poder del Espíritu Santo. Repito, en el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, repito, pero el Espíritu Santo en ningún momento impidió que Jesús, hombre, saliera a la luz. Y lo vamos a ver con todas las características humanas, a Jesús, para que el pueblo pueda entender con toda claridad. Porque en este momento histórico nunca había llegado el momento en que el cuerpo de Cristo tiene que entender quién es Jesús. Porque Jesús es la evidencia al cuerpo de Cristo que cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios, repito, que cuando un ser humano quiere hacer la voluntad de Dios y se propone hacer la voluntad de Dios, y tenemos que comenzar con el pensamiento del apóstol Pablo: porque hago lo que no quiero. Yo no quiero más esto, yo no quiero más esto, yo no quiero más esto, yo no quiero más esto. No quiero volver a mentir, no quiero volver a tener odio, celo, envidia, contienda. No quiero que las obras de la carne se manifiesten en mí. Quiero salir de esto, ayúdame. Y el que comenzó la buena obra, el Padre, empieza a ver sobre la faz de la tierra quién está de acuerdo con el mal que está en ellos y quién está en contra del mal que está en ellos. Por favor, no te pierdas el programa de mañana. Repito, no te pierdas el programa de mañana. Volvemos a las 8. Volvemos a las 8 de la noche para continuar con esta enseñanza de Semana Santa. Porque esta enseñanza de Semana Santa es la evidencia irrefutable, repito, es la evidencia irrefutable que Jesús no es Dios, que Jesús es el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que me has dado de poder constituirme en portavoz del Evangelio para evidenciar la maravillosa experiencia de esta Semana Santa. ¿Dónde nació? ¿Por qué razón nació? ¿Y qué Jesús hizo con la Semana Santa? Ahora somos nosotros los que estamos sobre la faz de la tierra y estamos teniendo y viendo y oyendo y conociendo que hubo uno, Jesús, hombre, que pasó sobre la faz de la tierra para evidenciar que si el hombre quiere, puede. Yo te suplico que de esa audiencia tengas misericordia. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia a los apartados. Pero sobre todo, Padre, abre los ojos del entendimiento a ese pueblo, que puedan entender con toda claridad el momento histórico
que estamos viviendo y puedan entender con toda claridad el papel de Jesús sobre la faz de la tierra. En tus manos encomiendo todo. Mañana glorifícate como lo vienes haciendo toda la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana a las 8 volvemos para continuar nuestro caminar profético de Semana Santa. Ya caminamos lunes, ya caminamos martes, ya caminamos hoy miércoles, mañana jueves, donde caeremos porque el Evangelio nos informa todo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Envía tu ofrenda a nuestro ministerio Momentos Proféticos al P.O. Box 11, Utuado, Puerto Rico 00641, llamando a los teléfonos 787-894-3623 o al 787-894-6946, también con PayPal, usando tu Visa, Mastercard, American Express y Discover. Dios te bendiga. Momentos Proféticos TV, predicando el Evangelio de Jesucristo 24/7.